Vamos a comenzar. Bienvenidos a los directos de Wishy. Como ya os conté, los directos a partir de ahora los voy a realizar en Twitch. Y en el directo de hoy voy a mostraros cómo monetizar YouTube. Me habéis preguntado en varias ocasiones cómo monetizarlo, así que hoy vengo en modo profe y os voy a mostrar. He creado una infografía, como veis aquí, del señor Wishy, que está también por aquí, y nos va a explicar cómo monetizar un canal de YouTube, cuáles son los requisitos y cómo lo debemos ir logrando. El primer paso, cuando queremos monetizar un canal, ¿cómo lo conseguimos? No se puede monetizar un canal solo al abrirlo. Para monetizar un canal debemos conseguir llegar a un número mínimo de seguidores. ¿Cuántos son? El primer paso son 500 seguidores o 500 suscriptores. ¿Con 500 suscriptores basta? No, con 500 suscriptores no basta. Necesitamos también tener 300 horas de reproducción pública, o sea, que se hayan visto, perdonadme, 3.000 horas en los últimos 12 meses de reproducción, que se hayan visto nuestros vídeos y se hayan acumulado 3.000 horas, o, para mí la más difícil, llegar a 3 millones de visualizaciones públicas de short. Los shorts dan muchas visitas, ya lo veréis, pero además de que no monetizan prácticamente nada, es muy difícil llegar a la cifra de 3 millones de visualizaciones. Hemos llegado a los 500 y hemos conseguido uno de estos dos requisitos, o las 3.000 horas o los 3 millones de visualizaciones short. ¿Podemos monetizar? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, verificar la cuenta. Si la cuenta no está verificada, Google no nos va a pagar nada. Se verifique, monetiza por AdSense. Segundo paso, no tener falta activa. Lo veremos a continuación. No tener strike ni problema de copyright. Y nos tenemos que crear una cuenta AdSense vinculada con nuestro canal para poder recibir los pagos. ¿Qué pasa? Con 500 suscriptores tenemos ya una monetización anticipada, pero no ganamos dinero por visualizaciones, que es la mayoría de la ganancia del canal de YouTube en sí. Siguiente. Vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo y llegamos a las 1.000 visualizaciones, las 1.000 suscriptores. ¿Qué es lo que ocurre con los 1.000 suscriptores? Si tenemos 4.000 horas de reproducción en el último año o 10 millones de visitas en short en los últimos 90 días, podemos activar la monetización completa. ¿Qué pasa si tengo 6.000 horas y 999 suscriptores? No puedo activar la monetización completa. Tenemos que tener los dos. Deciros que es mucho más fácil llegar a las 4.000 horas que a las 10 millones de visualizaciones por short. Mucho más fácil las 4.000 horas. ¿Que llegamos a las 4.000 horas y ya tenemos los 1.000? Pues ya hemos creado, porque la hemos preparado con anterioridad, previamente, nuestra cuenta de AdSense y las vinculamos. Ya vamos a empezar a recibir pago. Hemos activado nuestra cuenta AdSense. ¿Qué ocurre? Cuando la vinculamos, nos va a pedir AdSense, que pertenece a Google, que verifiquemos nuestra identidad. Nos van a pedir la documentación para ver que somos nosotros, que no es una persona ficticia. Y también tenemos que configurar la información fiscal. Es obligatorio. Si no metemos nuestros datos, no podemos recibir ningún tipo de pago. Esto sí o sí hay que meter los datos. Ya tenemos nuestros 1.000 suscriptores, tenemos 1.001 o 1.000 y hemos conseguido las 4.000 horas o los 10 millones de visualizaciones de short, que os digo que es mucho, mucho, mucho más difícil, por no decir casi imposible, como no se haga un vídeo viral. Hemos llegado a los 1.000. ¿Qué beneficios tenemos? Ya tenemos ingresos por publicidad. Tenemos varios tipos de ingresos de publicidad. Centrémonos en los vídeos largos, que lo que no son short. Tenemos anuncios pre-roll, mid-roll, superpuestos. Tenemos varios tipos de anuncios. Si tenemos un vídeo de menos de 8 minutos,
podemos tener un vídeo al comenzar, un anuncio al comenzar el vídeo y otro anuncio al finalizar el vídeo. No siempre salen, que lo tengáis en cuenta. Que no porque puedan monetizarlo se meten anuncios. No, siempre salen los anuncios en YouTube, lo tenéis que tener claro. Si tenemos un vídeo de más de 8 minutos, ya podemos meter anuncios mid-roll, que son anuncios intermedios. Esos anuncios hacen que ganemos más dinero por visualizaciones. ¿Qué pasa si yo hago un vídeo de 7 minutos y 59 segundos y otro de 8 segundos? La diferencia de tiempo ya veis que es mínima, es solo un segundo, pero para monetizar se nota mucho, es como un 60% menos. Por eso la mayoría de creadoras crean vídeos de más de 8 minutos, porque si no, no nos podemos beneficiar de los anuncios mid-roll. Solo tenemos anuncio al principio y anuncio al final, y puede que no salga el anuncio. También depende de la longitud del anuncio, si el usuario de YouTube lo ve, no ve el anuncio, lo salta, no lo salta. Cuando es un anuncio saltable, si es de menos de 30 segundos y lo salta, normalmente no se cobra. Si es más de 30 segundos, sí. Ya depende de lo que haga el usuario. Eso no lo podemos controlar. Tenemos ese tipo de anuncios y nos van a pagar una cierta cantidad. ¿Cómo lo reparte YouTube? YouTube se queda una gran parte de lo que genera el vídeo. Suele estar en torno al 45%. 45% para ellos, 55% para ti. ¿Y cómo lo podemos saber cuánto ha sido? Con el CPM y RPM. Estos son los datos más importantes para un creador. El costo por 1000 impresiones de anuncios y el ingreso por 1000 reproducciones de los anuncios. El CPM sería lo que paga YouTube, lo que pagan los anunciantes por cada 1000 visualizaciones de publicidad a YouTube, y el RPM es lo que nos queda a los creadores. ¿Qué ocurre? Que puede que los usuarios no vean la publicidad. Si tienen bloqueadores de anuncios, no cobra nada. La diferencia es lo que se queda YouTube. También depende mucho de la época del año. Os cuento, la época del año mejor para generar ingresos en YouTube es el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Los meses más malos, enero y agosto. Cambia mucho lo que se puede ganar de un mes a otro, pero mucho puede ser el triple, la diferencia entre noviembre y enero. Y también depende del tipo de contenido que estemos creando, si es un contenido más de belleza, como lo hago yo, o de lifestyle, no, lo que genera no es lo mismo. Ni es lo mismo un vídeo de cosmética 2 semanas antes del Black Friday que a mediados de enero, no tiene nada que ver. Ni las revistas, que esta vez también hago vídeos de revistas, el CPM y el RPM varían mucho de la época del año y el contenido, y también desde donde nos vean, no desde donde nosotros estemos. En mi caso, yo me encuentro en España. No genera lo mismo un vídeo si alguien me lo ve desde España, donde yo resido, a si lo ven desde Estados Unidos, desde México o desde Reino Unido. Normalmente el mercado anglosajón tiene un CPM y un RPM mucho más alto. Obviamente el RPM es más alto porque el CPM, o sea, lo que le pagan por anuncio, es mayor. Siguiente paso. También podemos ganar con las membresías del canal. Es ofrecer valor. ¿Qué es lo que yo tengo en mi caso? Yo tengo ventajas como, tengo los niveles de membresía, tengo insignia y emoticonos que podéis dejarme al escribir en el chat. También tenéis acceso a algunos vídeos en exclusiva y también algunos con preferencia. Los subo antes para miembros que para el público en general. Cuando, os acordáis, teníamos los 500, ya nos da opción a membresía.
¿Qué ocurre? Que las membresías son muy difíciles de conseguir porque es un pago y normalmente tus seguidores no pagan, es normal y lógico, cada persona que está suscrita no es miembro. La cantidad de miembros pues es mucho menor que la cantidad de suscriptores. Puedes activar diferentes niveles de membresía, que es lo que los miembros te dan. Por ejemplo, pone membresía 0,99, membresía 4,99 y membresía 9,99, por poneros un precio. Ellos deciden con qué nivel quieren aportarte cada mes. Se puede cancelar en cualquier momento, o sea, pueden estar un mes y borrarse. También comentaros que obviamente YouTube se lleva su parte. Para que hagáis una idea de la membresía más básica, que da de 99 céntimos, yo solo me quedo con 57 céntimos, para que veáis que es muy poco. Todo suma, pero que es muy poco. YouTube siempre se lleva su parte, su comisión. Ya os he explicado que tenéis que tener toda la información fiscal, vuestra identidad. Cuando llegáis a las 1000 y lo rellenáis, os va a llegar tenéis que rellenar unos datos y os va a mandar Google un PIN para meterlo. No os preocupéis que llega, pero a veces tarda más de un mes. No os preocupéis, es normal. Volvemos a los miembros del canal y algo muy importante, los strikes. Ya os he explicado a los miembros del canal que les puedes dar ventajas, les puedes dar un acceso anticipado, le puedes dar ventajas, le puedes dar muchas cosas a tus seguidores y a tus miembros. Importante, ¿ya habéis decidido o estáis todavía pensando si abriros un canal o no? Volvemos al principio. Me abro un canal, no tengo ningún seguidor. Me gusta mucho, por ejemplo, bailar. Quiero hacer un canal en el que a mí se me vea bailando. ¿Qué es lo que pasa? Importante. Voy a necesitar música. La mayoría de músicas tienen copyright. Si tiene copyright, prácticamente no vas a ganar nada con ese vídeo. Os cuento lo que me ha ocurrido a mí. En uno de mis vídeos se escuchaba a una persona, a un artista en la calle tocando una canción. ¿Qué pasa? Que YouTube reconoció esa canción y al reconocer esa canción los ingresos son compartidos. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de lo que genera ese vídeo no va para mí, va para el autor de la canción, que no es la persona que la estaba tocando en la calle, sino el autor intelectual, el que tiene los derechos. Que lo sepáis también. Que dice, voy a abrir uno con música o voy a subir, por ejemplo, un vídeo traduciendo la letra de canciones con la música, que tengáis en cuenta que eso va a detectar al momento el copyright de la música y además puede que no deje subirlo a todos los países, que os lo bloqueen en varios países, ya sabéis, como en la política, y algunas canciones pues no se pueden emitir en todos los países. Eso por un lado. Luego, importante, los strikes. ¿Qué ocurre? Vais a pensar haceros reaccionadores a contenido que ahora está muy de moda, a contenido de tal otro, ya lo sabéis, hay muchos reaccionadores. ¿Qué pasa? Que si tú directamente lo copias y no le añades un valor añadido, lo que es el fair use, te pueden tirar un strike. ¿Qué significa eso? Os voy a contar mi experiencia. Y me ha pasado que han descargado mi vídeo y vuelto a subirlo en su canal. Entonces, ¿qué pasa? Copia 100%. Te avisa copyright tanto por ciento. Tiene una carpeta, dentro de YouTube Studio tienes una opción de copyright. ¿Qué pasa? Me han subido sin mi permiso mi contenido. Para protegernos, YouTube, ¿qué tiene? Los strikes. Tienes que estar muy seguro para lanzar un strike, porque si los pierdes, varios te pueden cerrar el canal. Subieron mi contenido, me ha pasado 3 veces. Con uno acabé bien, no hay ningún problema. Yo primero mando un mensaje. Imaginaros que vosotros reaccionáis a cualquier canal, incluso a este vídeo que estoy haciendo yo. ¿Qué pasa? Subí, reaccionáis, si no añadí valor añadido, cuando a mí me llegue el anuncio de copyright,
yo puedo que lance un strike, yo o cualquiera. Si no añadí valor, si añadí valor, no. ¿Qué pasaría en mi caso? Yo os escribo un mensaje por la plataforma indicando que, por favor, no subáis mi contenido. ¿Qué pasa? Podéis hacerme caso y retirarlo, porque me ha pasado que han subido mi propio vídeo a su canal como si fuera suyo. De cuando yo hago sabéis que hago vídeos de belleza, fundamentalmente, y de cosmética, y le han subido los productos como si hubieran hecho ellos el vídeo. Yo escribo, que me dicen que sí, que lo han subido y que lo retiran, no pasa nada. Ellos lo retiran y que están amigos. Pero puede pasar que esa persona no quiera retirar el vídeo de tu contenido copiado al 100%. Entonces, el problema de los strikes. ¿Qué pasa? Si a ti te tiran un strike, te bloquean. Si te bloquean, ya no puedes subir vídeo. Ese vídeo ya no te está generando ingresos. Las 3 faltas, en 90 días te eliminan el canal. También puede ocurrir que si tú no tienes en cuenta el fair use y eres tú la que tira los strikes y los pierdes, puede ser tú la que acabe bloqueada. Entonces, para tirar un strike tienes que estar muy seguro de que lo vas a ganar. Si sois reaccionadores, tener cuidado, porque si habéis pensado hacer reacciones de cualquier vídeo, si no está conforme el autor y os quiere lanzar un strike, os los puede lanzar. Luego podéis apelar. Yo he tenido 3 casos. Uno, acabé bien, le dije, oye, lo has subido sin mi permiso, retíralo, porque no te he dado permiso para subir un contenido 100%, sin valor añadido. Nada, lo retiraron y tan amigos, no pasa nada. Otros 2 casos, les escribí y no me hicieron caso, y además se estaban comentando y riéndose e insultando, porque ya sabéis cómo van los reaccionadores, hay reaccionadores que son respetuosos y otros que no. En el momento que te insultan, ya tienen el strike perdido. O los otros 2, yo digo, tuve 3 problemas. Este no hizo falta porque con el mensaje lo hice, y este le gané los 2 strikes. Así que ese se comió 2 strikes de mi parte. Normalmente yo siempre, no me suelen a mí copiar mucho el contenido, pero yo escribo el mensaje cuando no hay valor añadido. Cuando tú has subido a tu canal promocionando, por ejemplo, porque te ha gustado una ropa o te ha gustado un producto con los que yo colaboro. Si lo subes directamente, te lo pueden tirar, que lo tengáis en cuenta. Si os hacéis reaccionadores o si os ha gustado mucho el vídeo de otra compañera, lo subí directamente sin hacer nada, sino yo me gusta y lo voy a subir a mi contenido, pueden lanzar el strike a las 3, fuera canal y fuera ingreso. Voy a ver si alguien me ha escrito por aquí, porque tengo el chat que no va muy bien. No va muy bien. No sé si puedo yo desde aquí escribir. ¿Lo vais entendiendo? Los amigos que lo veáis desde YouTube, por favor, cuando lo estéis viendo, pues me decís qué tal, si tenéis alguna duda, yo os contestaré perfectamente. No sé si esto está aquí bien, pero bueno, sigo. Teniéndolo en cuenta, ya habéis decidido vuestro nicho, ya habéis decidido, quiero ser reaccionador. Cuidado si no añadís valor añadido, que os tiran un strike. Que queréis subir música, no vais a cobrar, o prácticamente nada. Siguiente paso. Vuestro canal crece, le gusta a vuestros seguidores. Podéis ganar dinero de otras formas con el super chat y super gracias. Estos son donaciones. La podéis hacer en directo o en diferido. Cuando un creador que os gusta sube un contenido, le podéis dar también, mandarle dinero. Son los super chat en directo y los super gracias, pues en cualquier vídeo, cuando veis en YouTube que pone gracias, pues ahí le podéis mandar. Los que queréis hacer un canal lo tenéis en las opciones de YouTube Studio. Otra opción, que esta yo no la tengo abierta, es la tienda del canal. Podéis crear merchandising, y yo he pensado alguna vez hacerlo, está por aquí el señor Wisi, de productos con vuestra cara, en mi caso sería del gato, no mía, para ayudar a crear contenido. Creo que pasa que tenéis que crearlo y hay que dedicarle más tiempo, y como yo estoy sola, esto yo no lo tengo
activo, pero esto sí. Si tú sigues las reglas del canal, no hay ningún problema, tú puedes subir tu contenido, tú poquito a poco vas ganando, vas ganando, vas ganando. ¿Cuándo recibes el primer pago? Si me estás viendo desde España, el primer pago lo recibes cuando acumulas 70 euros. Pues imagínate, el primer mes, das poquito a poco, el primer mes has generado 20 euros. No ha llegado al mínimo, no pasa nada. Se va acumulando el mes siguiente, otro final de mes, otros 20 euros. Ya van 40. Y el siguiente mes es un mes bueno y ya va a subir y ganas 40 euros. Si te han acumulado el día 30 o 31, según el mes que sea, tiene 80 euros. Pues el día 10 o 11 te pasa tu saldo a AdSense y entre el 21 y el 24 lo recibes en el banco. Y así va acumulando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Si un mes no llega a los 70, porque es normal no llegar sobre todo al principio a los 70 euros, tú no te preocupes. Tú lo vas guardando y te lo vas guardando AdSense, te lo va acumulando y cuando tú llegues a tus 70 te envía el dinero a tu cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que tú dices, oye, mira, yo no quiero que me lo pasen todos los meses, quiero solo una vez al año. Creo que también lo puedes hacer una o dos veces al año, o tú quieres subir. Dices, oye, yo no quiero que me lleguen todos los meses 70 euros, yo quiero que me lleguen cuando yo acumule 200, por poner una cifra. Pues normalmente vas a tardar más, sobre todo al principio, porque YouTube, ya lo sabéis, no genera mucho dinero, sobre todo al principio. Si os gusta este vídeo y queréis que os cuente más de nichos, pues me lo decís y hacemos la semana que viene otro vídeo igual que este, hablando de los nichos y dónde se cobra más. Ya lo tenemos todo, hemos creado nuestra cuenta, la hemos verificado, le hemos enviado en España nuestro DNI a Google, hemos rellenado la información fiscal de Google, de Estados Unidos, porque si no, no podemos cobrar, y si configuramos la tienda podemos crear nuestro merchandising. Ya digo, yo no lo tengo. ¿Qué más pasa? Aquí, YouTube Premium. Hay personas que tienen una cuenta de YouTube Premium, es decir, ellos pagan una cantidad de dinero al mes y no tienen anuncios. ¿Qué ocurre? Nosotros, los creadores, vivimos de los anuncios. ¿YouTube nos abandona? No, YouTube nos da una parte de esa suscripción. Para que os hagáis una idea, en mi caso, en mi canal, el 98,5% de mis ingresos son por la publicidad normal y el 1,5% por YouTube Premium. Como veis, la diferencia es muy grande porque hay menos personas que tienen YouTube Premium. Si alguien lo tiene y no tiene publicidad, no os preocupéis que también suma. Si tiene un bloqueador de anuncios, no suma, tengáis en cuenta. Hemos configurado como el pago normalmente por transferencia en España. Creo que el cheque ya no está disponible, por lo menos a mí no me sale disponible. Y el mínimo, ya he dicho, 70 euros en España, depende de la moneda, supongo que en el resto de Europa también serán 70 porque en euros y creo que en dólares son 100. No lo sé seguro porque yo tengo la cuenta en euros. Y no olvidemos que sin cuenta y sin verificar y sin firmar documentos fiscales de Estados Unidos no podemos cobrar. Aquí tenemos en la infografía, nos sigue ayudando el señor Wisi. Un repaso, creamos nuestra cuenta, la puedes crear ya, si estás pensando en crearte un canal. Luego tienes que verificarte, te van a enviar el PIN, lo que os he dicho, esto tarda mes y medio, me tardó a mí. Hay que rellenar la información fiscal y el método de pago. En mi caso, transferencia. Creo que en España ya no deja cheque, pero a mí no me da la opción, pero puede ser que esté, porque a cada uno le puede dar algo diferente. El umbral de pago lo podéis cambiar, ya os he dicho, es 70 euros. Hay muchas creadoras que lo van a contar que no cobran todos los meses. ¿Qué ocurre? Que lo va acumulando. Y después ya recibes tu ingreso a tu cuenta bancaria. Importante, que esto seguro que no lo sabéis, para monetizar. Todo no monetiza igual y tampoco monetiza igual el vocabulario que uséis. Si tenéis un vocabulario soez,
palabras malsonantes, etcétera, puede que el vídeo, la monetización, os salga en amarillo, porque os va a salir un icono con $1, verde, perfecto, estamos ya monetizando y ganando dinero. Amarillo, monetización limitada, prácticamente no ganan nada. Lo digo que yo tengo amarillo 1, es que me lo intentaron ya con el del Stripe, me lo intentaron lanzar y al final YouTube me la ha desmonetizado, pero sigue en el canal. Y no se puede monetizar o está bloqueado, que sale en rojo, un prohibido y bloqueado. Si utilizamos lenguaje SOE, si desinformamos, si acosamos un contenido inapropiado, probablemente no va a monetizar. Amarillo prácticamente no monetiza. Tened en cuenta también lo de la monetización con música. Sale, por si os pasa, que a mí me ha ocurrido, tengo un vídeo, alguien toca la musiquita por la calle y al tocar la musiquita por la calle, YouTube la detecta y le pasa al autor de la canción, no al músico que está tocando, le pasa la parte de... Se llama monetización compartida, os sale una flechita verde haciendo como que va para todos lados. O sea, se queda en un vídeo que me ha generado al final 12 céntimos, para que os hagáis una idea cómo afecta. ¿Cómo afecta? La falta, vale, no hemos portado mal y nos han tirado un strike. Al tirarnos un strike, vamos a estar una semana sin subir vídeo y si estamos con 3 strikes, no, cierran el canal. Normalmente la mayoría de youtubers no lanzamos strike, no tenéis que tener miedo. Lanza strike cuando obviamente suben tu contenido sin añadirle valor, eso quiere decir que me ha gustado tu vídeo, me ha gustado tu short, yo lo resubo a mi canal sin haberte pedido permiso. Ese os coméis un strike seguro, os lo van a lanzar, seguro. Luego, yo me he hecho reaccionador y estoy reaccionando a los vídeos de alguien. Si yo no aporto valor o yo no respeto y no comento, ya, bueno, hay muchos reaccionadores, si no, ya conocéis. Si yo insulto, si yo incito al odio, me lo van a tirar, ¿vale? Copyright, aquí lo tenéis, derecho de autor. Usa música y clic que hayas creado o de los que tengas licencia. Si tú eres músico y creas tu propia música, no te lo va a quitar YouTube. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho los Backstreet Boys, también me gusta mucho The Prodigy, y si pongo la música de The Prodigy en mis vídeos largos, directamente, o de los Backstreet Boys, no cobro, o no cobro nada, se lo llevan los autores, para que lo tengan en cuenta. Faltas por copyright, veis el strike, te eliminan el vídeo, así que cuidado. ¿Y qué pasa? Pues os hablo de mi caso. Yo he tenido con 3 vídeos problemas, 2 con el mismo vídeo, que la misma persona lo subió a 2 canales diferentes y otro aparte. El que fue aparte, yo le escribí diciendo, oye, has subido mi vídeo, 100% de coincidencia de copyright, porque la has bajado, te la has descargado y te la subió a tu YouTube, bórralo porque te tiro strike. Borra y eso no pasa nada, sin problema. Vale, ahora sube el otro y os pone que se creen que porque en un frame lo detecta YouTube igual. Tú mandas una solicitud porque primero el mensaje no te hacen caso. No te hacen caso, ya sube al strike. Ellos pueden recurrir y tú a la vez volver a recurrir. YouTube decide. Si tú estás conforme con lo que ha decidido YouTube, ahí se queda. Imaginaros en mi caso, YouTube en el primero corriendo se lo lanzó y en el segundo recurrió, yo volví a recurrir y se lo gané. Ellos pueden escribirle a YouTube y decirle, pues no, pues esto es un fake news por esto, por esto y por esto. Y ya YouTube decide. ¿Qué pasa? Que YouTube lo tiene que comprobar y esto ya lo comprueba una persona. Si en el vídeo te están insultando, obviamente, pues se quedan con el strike. También pasa que muchas veces te escriben mensajes por detrás para que tú intentes no tumbarle el vídeo. Que lo sepáis, todo esto pasa. Todo esto pasa, lo que pasa es que no os lo cuentan. Yo sé que tenéis curiosidad para saber la monetización. Pues eso es la guía de cómo monetizar. Y os voy a hablar un poquito más sobre el CPM y el RPM. Y si os gusta este vídeo, pues la semana que viene, a la misma hora, me vuelvo a conectar y os hablo de los RPM y los CPM ya más a fondo.
Ya hemos aprendido cómo monetizar en YouTube. Vamos al paso primero. No tengo ningún suscriptor, me voy a crear el canal. ¿De qué me lo creo? No lo sé, es que estoy pensando, pues imaginaros. Vamos a crearlo, por ejemplo, que está por aquí, el señor Wisi. Vamos a crearlo de animalitos. Eso YouTube paga muy poquito. Vamos a crearlo de lifestyle, de vlog. YouTube paga un poquito más. Vamos a crearlo de videojuegos. YouTube paga muy poquito. Y vamos a crearlo de moda. YouTube paga más. YouTube paga más mientras lo que tú ofrezcas tengamos posibilidad de generar ingresos. Es decir, si yo hago un vídeo de, por ejemplo, de vlog, que es una parte de mi canal, se va a generar un CPM y un RPM, ¿vale? Vámonos al RPM, porque RPM es lo que realmente cobra el creador. Vale, en España es medio bajo. Yo ahora creo un vídeo hablando de cosmética de Lancôme, que sabéis que compro mucho, pues el RPM me sube. Por ese vídeo yo genero mucho más que haciendo un vlog por cada 1000 visualizaciones con publicidad, siempre con publicidad. Si la persona tiene bloqueado los anuncios, no cobran nada. Si se salen todos los anuncios, prácticamente no cobran nada. Y también depende de la época del año. También, yo tengo dos canales. Uno que subo de muy poquito de videojuegos, que no lo tengo monetizado todavía, que falta mucho, que se llama Retro Gaming Spain. Si no, abajo lo dejo en la descripción. Que ahí subo una partidilla que jugamos y a lo mejor me tiro 2 meses sin subir. Y luego tengo otro más grande con 6.900 y algo suscriptores, que ese sí lo tengo monetizado. Ahí sí monetizo, el otro no lo tengo, tengo 37 suscriptores, que es más que todo es un hobby, que subo ahí las partidas, que ahí no tengo, no hay, vamos, y además que no tiene pinta que eso se vaya a monetizar. Pues si yo lo tuviera monetizado, si yo llegara a los 1000 y las 4000 horas de reproducción, ganaría como 5 o 6 veces menos que lo que yo puedo ganar con el tipo de contenido que estoy creando en el principal. Para que veáis, depende mucho del tipo de contenido. Lo que más gana son los fondos de inversión, cursos. Lo que YouTube puede vender, lo que ellos llaman anuncios de mayor valor. No es lo mismo lo que me puede generar a mí un anuncio que os salga de Lidl, que sale mucho, con un anuncio, por ejemplo, de Louis Vuitton o de Cartier, de joyas. No pagan lo mismo. Y tampoco paga lo mismo según la época del año. El RPM se dispara en finales de octubre, noviembre, finales de noviembre con el Black Friday es cuando más cobran, y luego en diciembre, cuando llega el 1 de enero hace y baja muchísimo, como 3 o 4 veces menos de lo que puedo ganar en octubre. Por ejemplo, la revista, que yo hago los vídeos de revista de lo que menos RPM tiene. Si lo hago un vídeo de revista de este mes de agosto, genera mucho menos por visualizaciones que el que hice, por ejemplo, el año pasado en noviembre o en diciembre, por la época del año, por las compras, siendo el mismo tipo de contenido. También eso lo tenéis que tener en cuenta. Y otra cosa muy importante para el algoritmo de YouTube es la regularidad. Si subí un vídeo cada año, pues no lo voy a recomendar. YouTube desmonetiza el canal si no cumplís un requisito, que es subir contenido al menos una vez cada 6 meses. Vosotros conseguís ya los 1000, las 4000, rellenáis todo, hacéis la cuenta, no tenéis falta, habéis rellenado toda la información fiscal, la identidad, os ha llegado el PIN, que lo tenemos por aquí, donde está el PIN, toda la documentación, ya están mis vídeos empezando a generar ingresos. ¿Qué pasa? Que yo ahora pues no me apetece y no subo vídeos. Si se pasan 6 meses, YouTube directamente me quita la monetización. En la mayoría de los casos, luego hay casos especiales, pero para mi caso y seguramente el vuestro, YouTube os retira la monetización. Y también es muy importante que sepáis que si habéis subido un vídeo hoy, por ejemplo, y no tenéis vuestro canal monetizado, porque habéis empezado hoy, el vídeo, imaginaros que llega a las 10.000 visualizaciones. Y hoy tenéis, ya ha pasado el tiempo, han pasado un año, habéis pasado de 0 a 999. Vuestro vídeo tiene 10.000 visualizaciones. Llegamos a los 1000 suscriptores y ya abro la monetización.
Las 10.000 visitas que ha tenido ese vídeo no me monetizan nada en absoluto, me monetizan a partir de que yo tengo activo la monetización. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Yo tengo un vídeo con muchas visualizaciones de mi colección de bolsos de hace 4 años y la mayoría de las visualizaciones me han entrado sin monetizar, porque como lo subí antes de tener activa la monetización, esa no me la van a dar. Hasta que no esté el canal monetizado, da igual que tengáis un vídeo viral con 100.000 visitas, no monetizáis. Tenedlo en cuenta porque es también importante que lo sepáis. No monetiza lo que ya ha subido. Ahora, llegamos a los 1.000 suscriptores. O en mi caso, yo tengo casi 7.000. El vídeo de los bolsos de hace 4 años. Ahora sí me está monetizando. Ya no entra con la monetización fuerte de los primeros días, obviamente, porque normalmente la monetización fuerte es el primer día. Luego el segundo, y ya si tenéis suerte y evergreen, el vídeo va viéndose y va generando poquito a poco todos los meses. Lo que ahora me genera por evergreen, por visita, ya sí lo va acumulando, pero los primeros meses, todo lo que se vio, no gané absolutamente nada. Lo que me ha generado son lo que se llama generar por visitas residuales, ya no por vídeo nuevo. ¿Qué pasa? Que mientras más vídeos tienes, si YouTube recomienda vídeos antiguos, tú cobras ya por ellos, aunque cuando tú los subiste no estaban monetizados, que lo sepáis, que no es un trabajo en sí perdido hasta que llega a los 1.000, que se pueden seguir viendo y tú puedes seguir ganando, puedes ganar dinero que al principio no ganaste, no tanto como al principio, pero oye, puede ser un poquito todos los meses y suma y va sumando y os va acumulando para llegar a los 70 euros. Y ahora viene la pregunta, ¿cuánto se gana según los suscriptores? No se gana por suscriptores, lo tenéis que tener muy en cuenta. No se gana por suscriptores, se gana por visualizaciones de publicidad. Si no hay visualización, no hay cobro. Por eso yo nunca os recomiendo los follow por follow. Os van a servir mucho para llegar aquí, a los 1.000 y a las 4.000. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú llegas tú ya estás empezando a monetizar, las personas que entran a tu canal de follow por follow, quizá te den el like y a lo mejor te escriben un comentario o quizá no. Vamos a poner un ejemplo. Estáis en un grupo, subís un vídeo. El vídeo, vamos a poner una cantidad, tiene 100 visualizaciones. De esas 100 visualizaciones, tú ves que tienen 80 likes, el 80 me gusta. Y dices, mi vídeo no crece. YouTube ya no se fija tanto en los likes, ayudan. Y los dislikes también ayudan, que si me queréis dejar no me gusta, también me va a ayudar. YouTube lo que mide ahora es el tiempo de visualización. Si entra esa persona y ve un anuncio o los dos anuncios, o no te ve el anuncio, está a 10-20 segundos, le da like y se va, YouTube detecta que tiene poca retención, por lo que hace que tu vídeo no suba. Por eso tú ves que tiene 100 visualizaciones, que tiene 80 me gusta, pero YouTube no lo está recomendando, y ves que hay vídeos que tienen 3.000 visualizaciones y 80 me gusta, y lo están empezando a recomendar YouTube. Que lo tengáis en cuenta, que al principio os ayuda, pero que luego no ayuda al canal, todo lo contrario, lo hunde. Os lo digo, a mí me han escrito varias para que me haga follow por follow, y yo no lo hago por eso. Yo solo sigo a las personas que me gustan. Además, como ya os he contado, yo tengo un canal pequeño, pero no tan pequeño. Yo no puedo ver las cuentas de 6.900 personas. No tengo tiempo, la verdad. Y además que hay gente que hace contenido que no es de mi interés, no que sea ni bueno ni malo, sino que no es lo que yo consumo. Pues nada, chicos, yo creo que con esto ya os he dado una buena lección de la monetización en YouTube. Para los amigos de YouTube, dejadme en comentarios si queréis que os explique más sobre el RPM y el CPM y los países en un próximo vídeo. Y para los amigos que habéis estado en Twitch, muchas gracias por haberme acompañado y nos veremos en la siguiente retransmisión. No olvidéis dejarme un like los que me estáis viendo desde YouTube, suscribiros al canal y recordad que tengo los miembros activos, que poco es, pero siempre ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!